Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión, 22 de marzo, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios tiene un corazón humilde y contrito. Así lo dice la primera lectura, que es el extracto del cántico Oración de Azarías en el horno del fuego al que fue arrojado por Nabucodonosor. Es una súplica nacida de un corazón profundamente entristecido a la vista de la nación judía, privada de guías y en bancarrota total. Se acentúa aquí el valor del sacrificio espiritual de expiación que compromete al hombre más que las ofrendas rituales. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros. Que este sea hoy nuestro sacrificio agradable en tu presencia, la autooblación del siervo paciente, según Isaías, y realizada plenamente en Cristo, será el tipo del sacrificio futuro. La comunidad eclesial, todo cristiano, debe entender el culto como un sacrificio espiritual de la propia vida y persona a Dios. Esto es lo que nos conseguirá el perdón de Dios, cuya ternura y misericordia son eternas. Del perdón de Dios y la reconciliación con los hermanos habla también Jesús en el Evangelio de hoy. El tema lo introduce la pregunta del apóstol Pedro al Señor, como un eco a la casuística rabínica. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Réplica a la medida de la venganza salvaje de Lamec, 77 veces. Jesús propone un perdón fraterno, ilimitado. Es la única manera de romper el odio espiral y la venganza más. Porque tal perdón sin límites, ¿qué es lo que sustenta tal doctrina y tal conducta?
el comportamiento de Dios con nosotros, como explica Jesús en la parábola que sigue a continuación, la del deudor despiadado, el empleado que debe una suma fabulosa al rey y a su vez perdonado completamente por el Rey Dios. Debería perdonar a su vez al compañero que le debe una minucia. Al contrario, él mismo se autocondena a perder el favor y el perdón recibido. Signos y testimonios del perdón recibido de Dios ha de ser nuestra disposición al perdón fraterno ilimitado. Es una de las actitudes características del auténtico discípulo de Cristo, porque experimenta la misericordia del Señor en su vida y sabe reconciliado con Dios. El cristiano está invitado y capacitado para amar y perdonar al hermano con el mismo amor y perdón con que él fue aceptado. El perdón que hemos de conceder a quienes nos ofenden no es solo una condición y media del que el Señor nos otorga, como decimos en el Padre Nuestro, sino también testimonio y signo del perdón recibido de Dios. Aunque en la Biblia nos ofrece algunos ejemplos aislados de perdón, en el Antiguo Testamento, tales como José y sus hermanos y David a Saúl, podemos decir que, superada la ley del talión, consagrada y regulada por la ley de Moisés, el perdón fraterno es una adquisición en plena luz neotestamentaria. Abrió el camino al propio ejemplo de Cristo, que muere perdonando a quien lo crucifican. Y lo siguieron el diácono Esteban, el apóstol Pablo perdonando a sus perseguidores. El deber cristiano del perdón y la reconciliación fraterna no es una ley fría e impersonal como un imperativo moral impuesto desde fuera, sino una consecuencia necesaria del perdón ya recibido. Este último es el indicativo que fundamenta el imperativo del perdón fraterno. Solamente será capaz de perdonar, además, el que haya experimentado cada día en su carne la alegría de un perdón que lo rehabilita continuamente como persona y como hijo de Dios. Quien no sostiene perdonando, no ama, pero aquel a quien le perdona mucho, ama mucho a su vez. ¿Cuántas veces nos hemos acercado al sacramento del perdón, que Él es la plena penitencia? ¿Por qué no salimos perdonados y perdonando a los demás? ¿Por qué no sentimos la necesidad de compartir con el hermano el perdón recibido de Dios? ¿Por qué no seguimos viendo, sacando esa paja del ojo ajeno, sin que nos moleste la viga en el propio? No es una denuncia de la rutina de nuestras confesiones y celebraciones penitenciales. Ya nos toca a nosotros proceder de manera diferente, reconciliarnos y perdonar a aquel que no nos ha hecho nada, tan solo nos ha ofendido, pero nosotros eso ya deberíamos haberlo superado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.